tardes, muy bienvenidos. Aquí estamos los de Economía para Todos y hoy tenemos un montón de temas porque como van de escándalo en escándalo, pues nosotros no nos queda más remedio que hacernos eco. Y esta semana tenemos el que se ha formado en el Banco de España. No es que nos sorprenda, porque ya cuando nombraron a Escrivá gobernador del Banco de España dijimos, bueno, aparte de sectarismo, aparte que con el carácter que tiene, van a empezar a desfilar, pues ya han desfilado 3. El último que ha desfilado es porque el informe anual que hace el Banco de España, que como no nos cansamos de repetir, es el servicio de estudios mejor, vamos a decir de España por no hacernos el tal, podríamos decir más, pero el mejor de España seguro. Oye, y de repente que no, que empieza a meter la tijera, que de esto no se habla, que de esto tampoco, que no sé qué, esto no le conviene al gobierno, esto no me conviene a mí, las pensiones, que yo hice el cambio, como voy a decir ahora que siguen hechas un desastre, esto tampoco, lo otro tampoco, lo de los catalanes tampoco, bueno, total, que el jefe del grupo de economía que lo presentó dijo, bueno, yo lo presento y me piro, porque yo estas cosas no estoy dispuesta a hacerlas, ya se habían ido 2 antes. ¿Por qué? Porque es que además... encima desplazó al servicio de estudios, o sea, se cogió a unos cuantos y les dijo, venga, hacerme aquí un apaño, y claro, bueno, pues ya lo sabíamos, si es que este señor estaba ahí por lo que está, porque es que además Sánchez ha roto algo que no había sucedido nunca en democracia, que es el gobernador lo nombra con el consenso también de la oposición, el gobierno, y el subgobernador, la oposición o el gobierno, dependiendo de quién esté en el gobierno y en la oposición, intercambiaban los puestos. Y Sánchez dijo una porra, yo nombro a los dos, y así y tal. Y claro, ya nombró a Escrivá, que todos sabemos cómo es, y lo sectario que ha resultado ser, que ya le venía de antes, pero ahora más. Bueno, después hay novedades, porque como todo va tan bien, si es que Sánchez ya lo ves, es la OCDE, ya, igual saca la OCDE, que la OTAN, que la ETA, siempre hay algún organismo que le favorece, que se me inventa los datos, porque luego yo no los veo por ningún lado. ¿Y qué ha pasado? Pues que como todo va tan bien, pues el PSOE ha presentado una proposición de ley para subir los impuestos. Otra vez a los pisos turísticos el IVA, a las viviendas vacías, que ya me contarás tú, o sea, es usted incapaz de hacer un plan de viviendas, pero tiene que castigar a los propietarios que con su ahorro y esfuerzo se han comprado una segunda vivienda y la tienen vacía porque les da la gana, oiga, porque la tendrán para sus hijos, para meter los libros, para de trastero, de lo que le dé la gana. Bueno, pues les van a meter un impuesto y, por supuesto, a fastidiar a los extranjeros que vienen a comprar pisos. Y después, más cosas, pero una sobre todo, que ya saben que aquí somos con esto, vamos, todos los días. Novedades sobre el apagón, no porque el gobierno nos haya dado ninguna novedad, sino porque ya estamos viendo por determinados pasos que dan que ya han decidido que las energéticas tienen la culpa. Vamos a ver cómo venden el muñeco y tal, pero también tenemos noticias alrededor de eso. Aparte de que, por ejemplo, Almaraz ha sido otra vez nombrada como una de las mejores nucleares del mundo. Bueno, pues el señor Sánchez la quiere cerrar, la va a cerrar, no va a hacer nada por no cerrarla. Vamos a ver. Bueno, pues con todo esto empezamos. Y hoy con Beatriz García, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Y con Javier Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, que tú de lo del... Bueno, aquí todos saben de todo porque son más listos que nada. Pero como es un experto en el tema energético y Beatriz en los impuestos, dos cosas, pues hoy tenemos aquí a dos estupendos que nos van a estos dos temas, desde luego, sin duda. Y el del Banco de España, que es con el que vamos a empezar, porque es tan escandaloso que el gobernador del Banco de España, que es que no había pasado nunca, o sea, que quite al servicio de estudios del medio y le encargue a unos que hagan lo que él quiera, o sea, esto me lo pones, esto me lo quitas, esto no sé qué, que con el carácter que tiene ya se hayan ido 3 personas del Banco de España. Recuerdo que cuando era ministro se fueron hasta 7. Sí. Se llegaron a ir hasta 7, o sea, imagínense el personaje, que a mí, lo que tenga mala uva, en realidad me importa menos que estas cosas que hace, si es que ya no te puedes fiar ni del Banco de España. O sea, solo quedaba en España, hasta que nombraron a Escrivá, el Banco de España como algo para fiarte de los datos, de tal, para tener alguna estadística fiable, ya tampoco, ya ni del informe del Banco de España. No sé cómo lo habéis visto. Solamente nos quedan los privados, bueno, claro, los servicios de estudios que están de FEDEA, de FUNCA, exacto, ¿no? Los que están financiados fundamentalmente por fondos privados y por tanto son los que mantienen el rigor de las estadísticas. De hecho, es curioso
que en este informe anual, que es de donde sale la polémica y lo que ha pasado en estos días, dedica, además con especial insistencia, un análisis de la calidad de las instituciones. Y entonces, bueno, pues no deja de ser paradójico, ¿no?, que esto se produzca en el momento en el que primero excluyes del contenido del informe anual, que era algo no solo tradicional, sino que se buscaba todos los años cuál era la evaluación y las recomendaciones de política económica que hacía el Banco de España, sino además también se llevan la discusión hacia ciertas cuestiones que antes no tenían cabida o que no tenían la suficiente entidad para tenerlo. Entonces, por ejemplo, cuando dedica demasiado tiempo a hablar de la política monetaria, eso ya lo tenemos en los informes trimestrales, no es necesario dedicarle tanto tiempo en el informe anual. Entonces, pues fue, yo por mi parte, una cierta sorpresa que todo se desvaneciera de la manera en la que se hizo esta semana, pensando que iban a mantener durante más tiempo al menos, pues no sé si la apariencia. La apariencia, ¿no? Había que disimular un poco. La apariencia, nada. Y entonces, pues ha durado un poco, ¿no? Claro, y los temas que están encima de la mesa, de los que todo el mundo quiere saber, pues quién, con una visión más, bueno, pues más independiente, ¿no? Pues sí, qué pasa con la jornada laboral, que los efectos de la subida del salario mínimo, o sea, temas que están encima de la mesa, la vivienda, no sé qué, o sea, temas que están preocupando a los españoles son. Y, por supuesto, las catalanes, la deuda pública, no sé qué, de esto, vaya. Es que esto ha sido, o sea, un completo descaro. Yo estoy la verdad que muy sorprendida. Siempre sabes que con Escrivá, ya en el Banco de España, antes de que llegara el exministro, pues estaban bastante inquietos. Ya decían, se va a cobrar venganzas. Él ya había estado allí, tenía sus más y sus menos. Enemigos. Pero Ángel Gavilán, pues era una persona que firmaba unos informes y te daba cierta confianza que estuviera detrás de cualquier estudio. Y es que has acabado con el prestigio institucional del Banco de España. Esto es muy difícil de recuperar. O sea, una vez que ya pones a un servicio de estudios, el que sea, en duda y al servicio del gobierno, ya has puesto como gobernador a un exministro, que es que aunque fuese la persona más honorable del mundo, más honesta, más imparcial, que tampoco era el caso de Escrivá, no era lo que le definía, ¿cómo va a evaluar tu reforma estrella, tu reforma de las pensiones, si es que te toca evaluarte a ti mismo? Claro, es que en qué cabeza cabe que si yo me voy a evaluar a mí mismo me vaya a poner un 0. Pues es que lo que han decidido en este informe ha sido obviar el tema de las pensiones, la mayor partida presupuestaria de nuestras cuentas, el mayor problema financiero de España a medio y largo plazo, han decidido ignorarlo, porque si el año pasado recordamos el informe, es que es tan descarada la manipulación, porque es que tenemos el informe todos a mano para comparar el informe del 2023 con el 2024. En el año 2023, aparte de mencionar la palabra pensiones, que esto ya es un chascarrillo, más de 100 veces, y este año apenas 20. O sea, el año pasado pensiones y pasa pensiones. Reducir más de 100 páginas del informe es que te pones a ver en lo que era una problemática para el Banco de España el año pasado y era un gasto desmedido que no generaba incertidumbre. El programa de Escrivá, precisamente de Escrivá, en 2023 entra en vigor la reforma de las pensiones, que hay que recordar que no reduce ni un euro el gasto en pensiones, nada más que se encomienda a subir los impuestos, cotizaciones sociales, todo tipo de palos al trabajo, pero que además esa subida de impuestos no da. Esto el Banco de España lo constata, pero vamos, lo constata el Banco de España y todos los organismos privados que menciona Santa Cruz. Y luego resulta que, ¿qué más dice el Banco de España? La subida de cotizaciones, esto lo decía en 2023, este año ni pío, este año estupendo. Subida de cotizaciones sistemática genera pérdidas de ocupados. Esto lo calculaba el Banco de España el año pasado, este año ya no hay cálculo. ¿Qué más decía el Banco de España? Incentivar a que la gente se jubile cuanto más tarde mejor no es suficiente para la sostenibilidad del sistema. Hay que hacer algo más. Este año, nada, lo único que el Banco de España refiere este año sobre pensiones es que hemos pasado el examen de la AIREF. El único organismo independiente que de momento queda sin colonizar por el gobierno, veremos a ver lo que tarda, y que ya
no han colonizado a la IREF, pero ya han conseguido manusear el examen de pensiones. Claro, porque han conseguido Lo que le quede a Cristina, forzar el mecanismo de cálculo, es Eso decir, es. que se pueda hacer compatible en el cálculo de la sociedad del sistema de pensiones las transferencias procedentes de los impuestos generales, de los presupuestos generales. Eso es lo que distorsiona completamente el cálculo, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Pero ella lo dijo también, la presidenta Sí, sí, de la IREF dijo, claro. dijo, ojo, que me habéis hecho a mí un decreto especial para que yo Para ponerme las reglas. contabilice lo que vosotros os dé la gana, que son ingresos, y hasta las multas y las sanciones y todo eso lo tenían que meter como ingreso de... Sí. Hombre, vamos a ver. Es que hubiera sido sí. más honesto poner todo va bien, todo fantástico. Exacto. Este es el informe anual de 2024. De verdad, me hubiese sentido menos estafada que con este informe que se ha publicado. Bueno, pues las pensiones sin duda es un asunto que preocupa a todos, porque preocupa a los que ya están jubilados, porque no saben lo que va a pasar, a los que se tienen que jubilar inmediatamente, y ya no les digo a los jóvenes, que la mayoría que hablas con ellos dicen, no, si yo pensión no cobraré. Hombre, pues algo habrá que hacer. Bueno, pues ese es uno de los asuntos que más preocupa, pero en general preocupa mucho la situación económica, porque estamos viendo cómo las previsiones para Europa son malas, Alemania fatal, Estados Unidos no sabemos lo que va a pasar, y entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en momentos como este? Pues hablar con los expertos. ¿De dónde? Pues de Banca March, que como ya saben es el banco más solvente de España, y son muy necesarios para que nos aconseje qué hacer en estos momentos con el poquito de dinero que tengamos y en general que nos den un poco su visión de cómo ven las cosas. Así que tenemos al habla a Joan Bonet, que es director de la Unidad de Estrategia y Asesoramiento de Banca March. Muy buenas tardes, don Juan. Hola, don ¿qué tal? Joan. Muy don buenas Joan. tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que el panorama económico mundial, acabamos de conocer datos sobre la eurozona, sobre Alemania, Estados Unidos nos da más miedo que un nublado. Un poco, ¿cómo ven ustedes la situación? Nosotros la semana pasada pensábamos, a lo mejor yo de forma optimista, que parecía que Donald Trump se echaba un poquito la patita, tal, que me daba un poquito un paso atrás. ¿Cómo ven ustedes este asunto y por qué los mercados están reaccionando tan bien? A lo mejor por eso, porque también piensan que lo de Trump fue una machada y ahora pues ha tenido que plegar velas un poquito. Sí, yo eso de machada no sabría. Nosotros casi más preferimos pensar en una suerte como de leviatán arancelario, ¿no? Realmente en estos primeros meses lo que ha procurado mucho es hacerse, en el fondo, impredecible, imprevisible, ¿no? Decir, yo dicto las normas aquí en cualquier momento y con quien sea, ¿no? Y de hecho las noticias más recientes, ¿no? Respecto a esta idea de volver a sugerir ahora un 50% de tarifa contra la eurozona, pues es el mejor la mejor muestra de este tipo de actitud. Nuestra sensación es que al final todo esto suena a querer llegar a acuerdos. Cuanto más fuerte es la afrenta y la presión, en el fondo es esa necesidad de intentar acordar con algunos de los países con los que está negociando, ¿no? Y eso pensamos que en el fondo, dentro de esta situación, pues sí que nos da una cierta claridad, ¿no? Entonces, desde luego el panorama es incierto, pero sí que nos gustaría un poco ver algo de claridad y no estar excesivamente asustados, ¿no? Trump necesita que la economía vaya bien para ser exitoso. Si no lo logra, sus ciudadanos van a estar mal y sus 77 millones de votantes también. Y eso... Pues y eso se empieza a palpar un poquito, ¿no? Que la gente está muy nerviosa también, los norteamericanos, porque ven que esto con China, pues las estanterías se vacían, Walmart dice que va a subir los precios, ¿no? Exacto, sí. Y este tipo de medidas, pues de luego no ayudan nada. El caso concreto de China, por ejemplo, con eso que comentas, ¿no? De Walmart es un caso clarísimo, ¿no? Uno no puede de la noche a la mañana poner unos aranceles del 145% a China cuando hay algunos productos, como son los teléfonos móviles o los videojuegos, donde el 80% de las importaciones que recibe Estados Unidos vienen de China, ¿no? Y por tanto, en el fondo genera desabastecimiento, ¿no? Y eso pues es subida de incómodo para la precios. gente. Subida de precios.
Totalmente. Es desabastecimiento por un lado y al final subida de precio, que es verdad que una parte será compensada también por un efecto de inflación más baja, por todo el tema de la energía, que ciertamente está 20 dólares más abajo, pero desde luego no ayuda mucho. Ya, Aquí lo importante es... Perdón. Sí, perdón. No, digo que lo importante a nosotros nos parece que es ver hacia dónde va la jugada y es que en el fondo Trump necesita un acuerdo y tiene que alcanzarlo. Y por tanto es lo más relevante, ¿no? ¿Y de momento cree usted que China está ahí, le está saliendo bien? ¿Está pescando ahí en aguas revueltas? Sí. Para mí más la sensación es que a Trump le sale mal si extiende esta situación demasiado tiempo y por tanto los demás se benefician, ¿no? Entonces va a tener que haber un acuerdo. De luego esos 145% de arancel a los bienes chinos que teníamos hasta hace semana y media no tiene ningún sentido. El 30% que hay actual pues a lo mejor es un poco bajo. El propio Trump sugería un 60% de arancel en campaña. Bueno, pues ahí está un poco la zona de entendimiento, que es más o menos lo que hay que ahora o un poquito más. Ya, y en estos momentos así, pues que efectivamente no sabemos por dónde va a salir este hombre ni cómo van a ir a reconducirse las cosas, supongo que la gente pues que tiene inversiones o quiere hacer inversiones, pues primero unos están nerviosos y otros quieren a alguien que les diga un poco por dónde tirar. ¿Cuál es un poco su estrategia con sus clientes y sus futuros, o animar a sus futuros clientes? Pues nuestra estrategia es siempre ir de la mano de la mejor información y el mejor asesoramiento. Nos parece que hay que tener una visión claramente de medio plazo ante un nuevo líder que es ciertamente impredecible. Y en este sentido, pues nos parece que lo que hay que, dentro de esas previsiones de medio plazo, pues hay que estar en algunos activos, como son en parte algunos sectores, ¿no?, de la renta variable, que lo pueden hacer francamente bien en situaciones como estas, ¿no? Entonces, nos parece que hay que ir un poco de esos temores que aparecen de la noche a la mañana y que provocan mucho miedo, precipitación y al final decisiones que son, uno las acaba lamentando, ¿no?, en el medio plazo, ¿no? Entonces, tener esa visión más estructural en un entorno como el actual y donde los tipos pues ciertamente han estado bajando los últimos meses y ahí muy cercanos al 2%, pues nos parece básico, ¿no? Pues muchas gracias, don Joan Bonet. Siempre pues nos sirve muchísimo todo lo que nos dice. Es el director de Unidad de Estrategia y Asesoramiento de Banca March. Muy buenas tardes y muy buen fin de semana. ¿Y qué os voy a contar? Pues en cuanto acabe y salga de trabajar me voy directa a hacer la compra al supermercado del Corte Inglés. Están con la semana de los ofertones y tienen todo de todo, así que toca llenar el carro con las mejores ofertas. Por ejemplo, tienes el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Jaén, 100% Picual María Bellido por solo 25,95. También el bonito del Norte Consorcio en frasco de cristal, que tiene un 2x1, así que sale a cuenta y está buenísimo. Y como no, llevaré algo de fruta, que les encanta a mis niños, por ejemplo el melón de origen nacional. Y como es el cumpleaños de mi hijo y lo celebramos en casa con la familia, pues voy a aprovechar y me voy a llevar un jamón de 8 kilos, tan ricamente, de bellota ibérica, 50% de raza ibérica, y está a 249 euros, con unas gambitas, algo de queso y un vinito, así que un lujo. Así es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, con lo mejor para hacer una buena compra, y no solo en tienda, también en web y app, así que además te lo llevan a casa. A ver, chicos, como todo está tan bien, según nos dijo Sánchez el miércoles, todo la OCDE pone tal, los mejores de Europa, los mejores del mundo, pues vamos a fastidiar un poco más aquí al personal y vamos a subir los impuestos. Esos que dice María Jesús Montero que ha bajado, pues si nosotros hemos bajado los impuestos, pues otra subida de impuestos. En este caso, a mí el que más me joroba de todos es el del propietario que tiene una casa que se ha comprado con sus ahorros y que le vas a meter un impuesto porque no la quiere alquilar. Pero bueno, si tú eres incapaz de hacer un plan de vivienda coordinado con las comunidades autónomas para que haya, olvídate ya de que son del PP o del PSOE o de quien narices sea, y ponte manos a la obra para que haya más viviendas y la gente no tenga miedo y alquile las viviendas, en vez de
penalizar a los que con su esfuerzo hacen lo que quieren con la casa que se han comprado. No sé cómo lo veis. Lo que están haciendo es incentivar que haya aún más rotación de compraventa de viviendas, porque si tú lo que haces es expulsas al propietario que quiera alquilar porque no tiene seguridad jurídica, porque has establecido una regulación que es bastante difícil de poder abordar desde una manera más o menos racional, le estás empujando a dos cosas. Una, a dejarlo vacío, pero si lo dejas vacío y lo que haces es cobrarle un impuesto adicional, entonces vas a incentivarle a que lo ponga a la venta. Si lo pone a la venta, lo que estamos haciendo es aumentar la rotación de todas esas viviendas y, por tanto, a falta de oferta nueva y con una demanda que sigue creciendo, lo que vamos a hacer es calentar aún más los precios. Es decir, que en realidad todo ese tipo de medidas lo que hacen es alimentar la situación pues de una espiral absolutamente demencial, que es la que tenemos con los precios de la vivienda, mientras que no estén saliendo como mínimo 600.000 viviendas nuevas al año. Eso dijo el Banco de España. Que fue, además lo que dijo... se quedó corto. Y se quedó corto, sí, porque más o menos los más pesimistas hablan de casi 1 millón. Entonces, para poder cubrir el déficit de viviendas según la demanda actual, pero también incluso considerando, por ejemplo, pues como para muchos jubilados, que lo hemos comentado en varias ocasiones, una solución para poder complementar la pensión, que es mecanismos de hacer líquida la vivienda, pues lo que hacen es todavía ponerlo más difícil, porque el cálculo del valor futuro sobre el cual se establece cuál es la mensualidad o la renta que reciben cada cierto tiempo, pues tienes que descontarle entre inflación y el propio crecimiento de los precios, que lleva pues a que en realidad vayan a percibir menos dinero del que realmente estarían percibiendo si estuviese calculado en condiciones normales. Y luego la manía que tienen a los pisos turísticos. Que vamos a ver, que sean legales, pero que existan, porque no van a existir. Si es una forma que ha conseguido mucha gente que no tiene tantos recursos, pues irse un fin de semana a un sitio con los niños. Es que es mi propiedad privada, o sea, da igual, independientemente que yo decido alquilar el piso a 2 noruegos que a un grupo de 3 estudiantes durante 9 meses, o sea, que es que qué menos que el propietario tenga el derecho de alquilar el piso a quien considere oportuno, pagando, los menos impuestos posible. No, es que ahora el plan es subirles el IVA al 21% a los pisos turísticos, o sea, que tu apartamento en Peñíscola pague más IVA que el Palace, o el Four Seasons, o el Ritz, que pagan un 10%. Es completamente demencial. Y por el lado de las viviendas vacías, hay que decir que se está interpretando que por parte del gobierno su plan es solamente a los pisos que están cerrados y que no quiere nadie abrir por lo que sea. Eso primero, que es una gran falacia, lo de las viviendas vacías. O sea, si nos vamos a los datos del INE y buceamos un poco en las cifras, vemos que hay vivienda vacía que, como considera el INE la definición de vivienda vacía, que es, vamos a decirlo así, que es como deshabitada. Luego ya el gobierno y diferentes administraciones como Cataluña ya le han metido que esté 2 años deshabitada y demás, pero es que el propietario no es tonto. O sea, si tiene una vivienda cerrada, puede ser porque tenga ocupas, porque sea una herencia y los hermanos no se hayan puesto de acuerdo, porque esa vivienda es completamente inhabitable. Todo esto lo recoge el INE y no se puede alquilar, no sale al mercado. Nadie tiene una vivienda cerrada en la Castellana. Es que eso no existe. Existe en Soria una vivienda vacía. Sí, muy bien, pero eso no soluciona el problema habitacional que hay en nuestro país. Y es que la propuesta del PSOE, buceando en las cifras, a mí ya cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa habla de viviendas vacías y luego se le escapa así por lo bajito, y segundas residencias, me saltó como una alarma. Digo, ¿cómo que segundas residencias? Eso es la casa en el pueblo. O sea, para que todos nos... Para apartamento en la playa. Que vas a estar todo el año en la playa y todo el año en Madrid. O sea, no. Miramos la imputación, o sea, miramos la propuesta del PSOE en el Congreso, y es que la propuesta es una subida a la imputación de rentas de IRPF, que es todas nuestras casas. Es un castigo completamente injusto y confiscatorio que nosotros tengamos que pagar un IRPF porque tenga una casa en el pueblo. ¿Qué ganancia me está aportando a mí? ¿Qué ingreso me está aportando a mí esa vivienda? ¿Por qué Hacienda me cobra impuestos? Pues es que Hacienda nos cobra impuestos y lo que quiere ahora el PSOE
eso es que esos impuestos aumenten. Y vamos, que se pueden hacer los cálculos muy fácilmente, pero que no se engañe la gente. No son viviendas vacías, cerradas a cal y canto, que hace 2 años que no vas. No, lo que están planteando, veremos si sale adelante, pero lo que está por escrito es cualquier segunda residencia. Si no es la primera, cualquier residencia que no estés usando para una actividad, la que sea. O sea, si tienes una casa en la playa, una casa en el pueblo, la que sea. No, pero esto que comenta Beatriz es que es la única forma que tienen en realidad de poder subir los impuestos a una propiedad vacía, porque tú no tienes los baremos necesarios, no tienes las herramientas para poder saber si es una vivienda vacía o no, incluso aunque hagas el estudio de los consumos, que es como Hacienda suele hacer ese tipo de cosas. Entonces, el único mecanismo que te queda es, efectivamente, es la imputación de rentas. La imputación de rentas actual es el 1,1% del valor catastral revisado, y si no está revisado es del 2%. Entonces, subir a lo mejor al 2 o al 3 o cosas de ese estilo, pues es lo que sí se pueden plantear hacer, porque es algo inmediato y es algo que luego a la declaración de la renta del año siguiente pues vas a cobrarle un impuesto sobre una ganancia no percibida, porque la imputación de rentas es una presunción de que tú, por ser propietario de algo, pues estás disfrutando, estás generando una capacidad de pago adicional, ¿no? Que no lo estás haciendo. En el caso en la casa de la playa, que vas a sacarle, que tiene una casa a las afueras de Madrid, en su te pueblo, cuesta dinero, porque te cuesta el IBI igual, la basura, no tiene ningún fundamento, el fijo de la luz, el fijo del gas, de lo que sea, encima te cuesta dinero, no es que te den. La propuesta que está es aumentar la base imponible de esa parte y de ese tipo de inmuebles. Bueno, pues precisamente vamos a seguir hablando del sector inmobiliario, porque es un tema que tiene que estar ahí, tenía que estar también y muy bien escrito en el informe del Banco de España. Y para ello vamos a hablar con el director de inversiones de Cibislen, que es Alejandro Labori. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? Muy bien, pues estábamos hablando nosotros aquí también de la vivienda, del sector inmobiliario, y vosotros sois especialistas, tenéis un fondo que es un modelo de participación, ¿no? Que está en auge, que se llama crowdlending. Cuéntanos un poco más. Pues mira, Cibislen es una plataforma de inversión inmobiliaria que pone en contacto a pequeños ahorradores e inversores con promotores que buscan financiación inmobiliaria para proyectos. Entonces, desde Cibislen agrupamos esas inversiones que se puede invertir desde 250 euros y hacemos un préstamo al promotor a tipo fijo, que suele ir en torno de un plazo de unos 15 meses, y ofrecemos rentabilidades anuales entre el 10 y el 12%. Y además no es solo para viviendas, también es para residencias, para de estudiantes, de mayores, hoteles, ¿no? Claro. O sea que... al final permite el desarrollo de todo tipo de proyectos. Claro. Es verdad que principalmente residencial, ¿no? Que sí. es lo que más se promueve en España, pero es para desarrollar cualquier tipo de proyecto y, bueno, pues para permitir, esta deuda alternativa permite que muchos proyectos que no saldrían a la luz por falta de esa financiación, pues puedan salir adelante. Y el año pasado ya tuvisteis un volumen financiado bastante importante, ¿no? Sí. O sea, nosotros estamos operando desde 2017, estamos regulados por la CNMV, pero es verdad que desde los últimos años pues hemos pegado un salto importante, y ya el año pasado financiamos en torno a 90 millones de euros. Uh-huh. Y una cosa interesante es que la gente dirá, bueno, pero hay que tener mucha pasta ahí para invertir. No, se puede invertir desde muy poco dinero. No. Claro, es un poco lo que buscamos desde Cibislen, es democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, y se puede invertir desde solo 250 euros. También un dato importante, Carmen, que me gusta decir, no solo el volumen que hemos financiado, que ya, bueno, desde el histórico es más de 150 millones de euros, pero el importe devuelto. Nosotros a los inversores hemos devuelto ya más de 50 millones de euros en proyectos, lo que supone entre principal y los intereses correspondientes. Y habéis, supongo que sí, ya después de tanto tiempo tenéis muy claro cuál es el perfil de vuestros inversores, ¿no? Porque veo aquí, o sea, es gente pues de mediana edad, ¿no? De 30, aunque ahora los 30 son muy jóvenes, jovencísimos, pero digamos que, en fin, ya están en la edad media, en los 30, vamos a dejarnos aquí de tontadas, que ya con 35 te consideran joven y te dan el bono transporte, hombre. Pero bueno, entre 31 y 60, una cosa así, ¿no? Estáis.
Sí, o sea, la realidad y un poco la gracia de lo que hacemos es que damos acceso a todo tipo de inversores. Nosotros tenemos inversores que invierten 250 euros por proyecto, inversores que invierten 3.000 euros por proyecto, incluso family offices o fondos que invierten con tickets más importantes. Entonces, te diría que nuestros inversores abarca todo tipo de inversores desde cualquier edad, obviamente pues mayores de edad, y en cualquier etapa de la vida en la que estés ahorrando. Sí, porque veo también, antes me reía, ¿no? Pero es el grupo de edad entre 18 y 30, considerados jóvenes, son ya el 18% de los que invierten en vuestro crowdlending, ¿no? Claro, porque al final como se puede invertir desde 250 euros, Claro. pues es un poco la gracia, ¿no? Decir, oye, pues en vez de gastármelos, los coloco aquí pues al 10% en un proyecto inmobiliario que me gusta, ¿no? Siempre cuentan además nuestros proyectos con garantías reales, o sea, cuentan con una hipoteca, igual que cuando pues tú te compras tu casa y te conceden un crédito, el banco tiene esa hipoteca por si no le pagas como garantía, pues nosotros es más de lo mismo y bueno, pues son proyectos muy interesantes, la verdad. Pues te agradezco mucho esta información, así que tomen nota porque mira, pues es un buen sitio para invertir, además colaboras en que aumente el parque de viviendas y también las residencias. Correcto. Que hacen mucha falta también para los mayores porque todos vamos a ir para allá y la cosa está fea, lo del piso del niño ya no cabes, o sea que... Bueno, Alejandro, muchas gracias, hasta otra. Bueno, gracias a vosotros, Carmen. Chao. Hasta luego, adiós. Bueno, os voy a pedir un apuntito porque, en fin, tampoco es un asunto que creo que, a ver, interesa porque las guerrillas de las asociaciones son interesantes y además en esta ha habido guerrilla en la CEPIME, que oye, es la confederación, toda la agrupa a todas las pymes y ha habido elecciones y entonces había dos candidatos, cosa que no le pasaba a Cuerva, que era el presidente desde hacía mucho, pero se ha metido la que ha ganado, es verdad que ha ganado por 30 votos, o sea, ha habido ahí tal, pero ¿qué importancia le dais de cara al gobierno, por ejemplo, o sea, la imagen que el gobierno puede ahora tener del mundo este de la pyme, si va a hacer más casos, si le importa un rábano como todo, o sea un pito o algo? Yo me preocupan dos cosas. Una es que está sobrevolando la posibilidad de que una de las sillas del diálogo social, donde se sientan gobiernos, sindicatos y patronal, sea ocupada, concretamente la silla de CEPIME, por una patronal también de pequeñas y medianas empresas que por mucho que se disfrace y por mucho que quieran decir sigue siendo y se ha ido toda la vida independentista, que es PIMEC. Y luego, por otro lado, me preocupa la defensa que se va a hacer de la pequeña y mediana empresa ante el debate de la reducción de jornadas. De hecho, la propia COE es la que yo creo que ya es muy tarde para que no se hubiera pronunciado, no solo ya de manera contundente sobre la absoluta irracionalidad que tiene esta medida, sino sobre todo que el problema con estas elecciones y también con esa dicotomía entre CEO y CEPIME es que la reducción de jornada, igual que el salario mínimo, igual que otras muchas cuestiones que se han ido abordando a lo largo de los años, impactan relativamente poco en las grandes empresas e impactan muchísimo hasta dejarlas al borde de la muerte a las pequeñas y medianas. Entonces esperemos que al menos tengan una cierta beligerancia la nueva junta directiva y desde luego de los pocos que están ahí peleando de manera dura por eliminar esta idea de la reducción de jornada, el caso de la patronal catalana de Fomento y su presidente, esperemos que por ahí vayan un poco los tiros. A ver si esta mujer trae aire fresco y Yo no la conozco mucho, no he seguido mucho su trayectoria, o sea que le daremos un voto de confianza. Tampoco es que yo tenga muchas esperanzas en que una patronal puede solucionar o no, o tiene esa capacidad de influencia para... que pero por lo menos aparentarlo, la vida hombre, de los empresarios. Plantarte, sí, es que por al lo final, menos. pues, sí, todos estos agentes sociales, en mi forma de verlo, hacen más show y teatro que lo que son cosas útiles. Pero sí que ha sido muy, muy sonada la polémica. Ha ganado la candidata de Garamendi, presidente de la COE, era el gran enfrentamiento, Cuerva y COE. Y COE creo que ha tenido en los últimos tiempos una posición demasiado amable con el gobierno, que no queremos que estén a la guerra siempre con el gobierno, las patronales, pero sí que es verdad que el gobierno ha hecho méritos para tener a las patronales en guerra con muchísimas medidas, subidas sistemáticas del SMI, cotizaciones sociales, ahora la reducción de la jornada laboral. Y fíjate que Cuerva el año
pasado hizo un discurso que fue bastante rompedor y me gustó. Por fin vi un discurso poco acomplejado, que son palabras, las palabras se las lleva el viento, pero sí que es verdad que dijo... vamos a quitarnos los complejos, los empresarios no tenemos que avergonzarnos por el éxito, no tenemos que avergonzarnos por querer beneficios, no tenemos que avergonzarnos por nada. Este gobierno está coartando nuestra libertad empresarial. Fue muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. A mí me pareció, lo aplaudí, y sí que es verdad que es el que ha perdido las elecciones. Ya. Entonces, pues, además... cada uno que saque sus propias conclusiones, pero lamento que Cuerva no esté dentro de lo poco útil que me parecen estas organizaciones, porque por lo menos daba un poco un discurso más, por así decirlo, realista. Y el último informe era una radiografía brutal de cómo está el tema de la pyme en España. O sea, que vamos a ver si esta mujer... Es más del 80% de las empresas que hay en nuestro país. O sea, claro, es que son todas las pymes. Es que tienes que ser duro. No puedes sentarte y firmar la reforma laboral así, hacerme una foto con Yolanda Díaz, como se han estado haciendo. Subimos el SMI, foto con Yolanda Díaz. Pero entonces... ¿para qué está usted aquí? Apúntese a comisiones o a UGT. Claro, y sobre todo, ¿qué te creías? ¿Que te sentabas una vez y luego no te iban a meter 4 o 5 de golpe? Exacto. Luego te enfadas con la cuarta subida. Hay que ser es que esa es la tentación de las grandes compañías y de este tipo de organizaciones, de pensar que tú porque cedas porque cedas una mano no te van a cortar el brazo. Bueno, eso y la pierna, es peligrosísimo. El brazo y la pierna. Bueno, ya saben que todas las semanas tratamos algún tema, gracias a Banco Santander, que tiene que ver en muchos casos con iniciativas de digitalización o con aspectos similares, vamos. Y esto pues no puede escapar a un sector tan importante como es la transformación del campo español, que está en un momento crucial, como todos sabemos. Hay más de 425.000 clientes del sector agro, así que Santander se ha consolidado como la entidad financiera de referencia en la industria. Solo en 2024 la entidad ha financiado a la industria agraria con 5.300 millones de euros y además recientemente ha lanzado la campaña de la PAC 2025 con 1.000 millones de euros de anticipo preconcedido a un total de 61.000 clientes. Otro acuerdo que Santander realizó en 2024 fue con Atitlan, que creó Atgro, que es una plataforma de inversión global dedicada al desarrollo de proyectos agrícolas. Vale, pues para conocer un poquito más de esto, hoy tenemos con nosotros a Juan Prados Eduard, que es CEO de Generandi. Así que muy buenas tardes, don Juan. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues queríamos saber un poco más de Generandi, porque supongo que está un poco también para ayudar al sector, porque está ante unos desafíos increíbles el sector agrícola en España ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad es que es un momento de muchísimo cambio. Generandi, pues ya llevamos 15 años en el sector, un poco pues aglutinando, venimos de grandes compañías con experiencia, con capacidad comercial, y la verdad es que ahora mirando al sector hacia adelante, pues vemos una serie de retos y desafíos. Y quizás, aunque ha llovido mucho este año, yo resaltaría que es importante que no nos olvidemos de la importancia de tener políticas de gestión del agua adecuadas y desarrollo de infraestructuras, ¿no? Yo creo que hasta hace unos meses pues estábamos todo el sector y políticos pues muy preocupados por este tema del agua. Y creo que precisamente ahora tenemos que hacer un esfuerzo de no olvidarnos, ¿no? Ese para mí sería quizás el desafío más importante, ¿no? Un poco el impacto... perdón. Sí, no, te iba a comentar que bueno, esto está también relacionado con temas de rentabilidad y de costes, ¿no? Pues que llevamos, sobre todo después del inicio del conflicto de Ucrania, pues muchos de los costes de operación aumentaron y la verdad es que no se han ajustado como esperábamos, ¿no? Y esto pues nos deja a muchos agricultores en momentos pues más complicados de lo inicialmente previsto, ¿no? Claro, con lo cual en estos momentos la ayuda de Banco Santander supongo que será valorada porque, en fin, según acabamos de contar, pues son muchos miles de millones.
Sí, o sea, yo creo que en efecto, yo creo que a lo mejor cuando pensamos en un banco y en el sector agrario, pues lo primero que se tiende a pensar es el tema de una hipoteca para la compra del suelo, pero realmente mucho más, ¿no? Vamos, para la gente que quizás no sois del sector, pues deberíais ser conscientes que muchas veces todo el desarrollo de una plantación o el desarrollo de la infraestructura implica incluso más valor que el propio suelo. La operación anual de algunos cultivos pues es muy intensiva en capital y no digamos lo que es el procesado y la comercialización, ¿no? Entonces es importante que un banco como el Santander pues cubra todo el espectro, no solamente el espectro hipotecario, sino toda la cadena de valor, ¿no? Quizás otra cosa que se puede resaltar del banco es que pues es un banco que también cubre no solamente a lo que se pueda pensar que la banca, un banco tan grande como el Santander, pues a los grandes, ¿no? Sino es un banco que realmente está apoyando también al pequeño agricultor, ganadero o al silvicultor, ¿no? Sí, para terminar me gustaría unir un poco dos cosas. ¿Cómo ve el futuro del sector, pero también qué le diría a los jóvenes, que muchos están de brazos cruzados o no encuentran un empleo o están subempleados o no sé, el campo, cómo les animaría a que se dirigieran a este sector que por otro lado es vital, porque es que sin la alimentación y sin el campo, pues es que estaríamos todos... Sí, correctísimo. Sí, sí. Bueno, yo creo que es un sector apasionante, primero porque estoy en él y bueno, pues segundo porque yo creo que juega un papel crucial en la economía y ahora muy estratégico en Europa, ¿no? Donde se está volviendo a plantear la necesidad de tener una independencia en la alimentación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que un viento de cola que empuja al sector y a los jóvenes los debería empujar hacia adelante, ¿no? Y esto quizás se nota también, ahora estamos cerca del examen de la PAU o de la antigua selectividad, y ahora, por ejemplo, se pide más nota para hacer ingeniería, o ser ingeniero agrónomo que para ser ingeniero de caminos o un ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Lo que te hace pensar pues lo popular ahora mismo y la demanda que hay en el sector, ¿no? Bueno, pues mira, a ver si se animan. Y mucho apoyo a todos los jóvenes pues que quieran venir hacia el sector, porque hablabas antes de retos y otro de los grandes retos que tenemos y preocupaciones es la falta de mano de obra, desde poco cualificada a muy cualificada en todos los sectores del sector rural, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias, don Juan Prados Edwards, que es CEO de Generandi, que yo me había puesto fina y he dicho Generandi, pues no, Generandi. Muy bien, pasa vale. mucho, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Se lo tengo que contar otra vez porque es que las ofertones, la semana de los ofertones del Corte Inglés se merece que se lo repita, por si alguno se lo ha perdido. En cuanto salga de aquí hago la compra. ¿Por qué? Pues porque tienes el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Jaén, monovarietal 100%, Picual, María, Bellido, por solo 25,95 euros. También el Bonito del Norte Consorcio en frasco de cristal, 2 por 1, que sale muy a cuenta. Algo de fruta, el melón de origen nacional, por supuesto, que estábamos hablando del campo. Y cómo no, y como es el cumpleaños de mi hijo, pues ¿qué vamos a hacer? Pues comprar un jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, a 249 euros. Unas gambitas, algo de queso y un vinito y un lujo, una cervecita. Así que la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor, Supermercado del Corte Inglés, con lo mejor para hacer una buena compra. Y además no solo en la tienda, sino también en web y app. Y te lo llevan a casa. ¿Qué más quieres? En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La Unión Europea, ¿qué está haciendo? ¿Ayudando como siempre? Pues no. Ahora se está planteando una nueva tasa de 2 euros porque es que entra mucho pequeño paquete de Asia, sobre todo de China. ¿De quién? Pues de esos que nadie compra nada, que son Shein y Temu. ¿Pero de verdad? La Unión Europea considera que se produce una enorme inundación de paquetes, con lo cual pues hay un desafío para el control, para la seguridad, para el cumplimiento de los estándares europeos. Digo yo que para eso tendrán funcionarios, será por funcionarios que puedan
Vigilar, bueno, pues no. Dicen que es que en 2024 llegaron a la Unión Europea 4.170 millones de paquetes, sí que son muchos, con un valor inferior a los 150 euros, que son precisamente los que quieren gravar con la nueva tasa. Pues nada, a fastidiar, hombre, a los que compran barato y cositas pequeñas. ¡Hala! Esta me la ha puesto Víctor porque como me ha visto tan estresada con esto del Shein, que he dejado claro que lo compro mucho en Shein. Y mejor va a tener que pagar, pero porque voy a tener que pagar yo 2 euros por comprar en Shein. O sea, es que de verdad es una cosa, es inventar por inventar. Bueno, muy bonita la canción, gracias. Vamos con las novedades del apagón, que ya se lo quieren endiñar directamente ya sin tapujos, de momento por debajo cuerda, están ahí con las empresas... las malvadas eléctricas, también ya en general a todas las que se dedican a esto, es que no me sale el nombre ahora, pero es igual, a las energéticas. Uh-huh. No sé cómo habéis visto estos últimos movimientos. Las eléctricas están a por todas diciendo que no les dejan estar en las reuniones, que no saben de qué van, ni de qué datos están manejando, ni qué historias nos están contando, porque la cosa está muy clara. No sé cómo lo veis. Es que la cosa está muy clara y yo creo que es necesario hacer un ejercicio de sinceridad, ¿vale? Y una sinceridad en 3 partes. La primera es que no vamos a conocer, el gobierno no va a contar la verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque si la cuenta, supone una cantidad millonaria en indemnizaciones, claro, pero también una responsabilidad que veríamos hasta dónde podría llegar, ¿no? Tanto de los directivos, los consejeros, el propio gobierno, etc. Bueno, es que han muerto 7 personas. Han muerto personas y además con un diagnóstico que es exactamente por el corte, porque eran personas que dependían de una máquina para poder vivir. Primera cosa. Segunda cosa, estamos ahora mismo ante una de las crisis de credibilidad más importantes que hemos vivido en los últimos años en Europa, no solo ante los socios europeos por la cuestión del apagón, sino también por los inversores y especialmente aquellos que estaban pensando o que incluso están ejecutando ya inversiones en España, donde es imprescindible la garantía del suministro. Es decir, no solo ya que el suministro sea renovable, menos contaminante, lo que sea, sino que haya garantía del suministro. Y en ese sentido, la Comisión Europea no llegó a 2 semanas en sacar un papel, que es el que está por ahí danzando, y veremos en el segundo semestre cómo se sustancia, para no solo el fortalecimiento de las interconexiones entre los diferentes países, intentar integrar los mercados energéticos europeos, que es una de las prioridades de la política europea de los últimos años, sino que se hace con nombre y apellidos, que es España. Porque ni Francia ni Portugal se pueden permitir que España pinche de la manera en la que lo hizo, y además que tenga esta suprema arrogancia de que un mes después no tengamos encima de la mesa una explicación suficientemente razonada y convincente. Portugal, de hecho, lo está demostrando casi desde el día del apagón. Primero interrumpió las compras de energía a España, la importación desde España durante unos días, luego la retomó, pero fundamentalmente lo está haciendo en las horas en las que mayores necesidades tiene. Es decir, está discriminando entre las horas solares, donde la probabilidad de que se pueda producir otro fenómeno, otro apagón u otra diferencia de tensión, ¿no? Como dijeron en aquel día. La sobretensión lo que tenemos nosotros. Y por tanto estás yendo hacia las horas en las que necesitas la famosa potencia síncrona, es decir, necesitas las máquinas, o sea, la hidroeléctrica, necesitas la nuclear y necesitas el ciclo combinado. Eso ha provocado que los precios estén subiendo. Efectivamente, los precios finales para el consumidor, tanto industrial como doméstico, están subiendo, y por tanto esto es una, como digo, crisis de credibilidad. Y por último, hay una cosa que publicaba el viernes el columnista más importante y el más influyente del Telegraph, el señor Evans Pritchard, que hablaba claramente
y le ponía además un título que es verdaderamente extraordinario, que es que la historia que ha creado el gobierno español sobre el apagón se está desmoronando, es decir, está claramente, se está deshaciendo, ¿no? Y cita textualmente: es el gobierno socialista, no la energía verde, la que ha provocado este fiasco. Claro. Con lo cual, el que toma las decisiones. Más claro, imposible. Y entonces, por tanto, estamos en un momento donde, primero, tenemos al sector renovable cabreado. ¿Por qué? Porque tienes cada vez más horas donde esa energía se está desperdiciando porque no se conecta a la red, para que no volvamos otra vez a tener un problema como este. Tenemos cabreado el sector nuclear, donde en este momento una parte sustancial de los esfuerzos los tienen puestos en Bruselas, donde incluso está en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se ha admitido la cuestión de la energía nuclear en España. Y aquí demonizados. Y demonizados, por supuesto, aquí. Tenemos al sector del gas también cabreado, porque son los que ahora han tenido que arrancar una parte de las instalaciones, que algunas de ellas incluso estaban pendientes de desmantelamiento o de dejar de funcionar, porque tienen que estar continuamente presentes en el mix. Y tenemos cabreado a todo el sector de hidrocarburos, también, bueno, incluyendo obviamente el gas, pero también al sector, a la parte hidroeléctrica, porque se les está acusando de que están encareciendo el precio de la electricidad. Entonces, hemos llegado a... Esto es el colofón de la política energética desde el año 2018, pero incluso con algunas cosas antes, que ya vimos con los nefastos hermanos Nadal y anteriormente también con Soria. Esto es el despropósito absoluto de una política energética que ha conseguido empobrecer las posibilidades de España, no solo de hacer una economía más competitiva vía precio de la energía, sino además que nos hayamos metido en un cierto callejón sin salida. Y ese callejón sin salida es el que lleva a la parálisis de inversiones, a la crisis de rentabilidad de las inversiones ya existentes, a que las compraventas era un sector donde se estaban comprando y vendiendo continuamente empresas y proyectos tanto de renovables como de otras fuentes de energía, que también esté paralizado, y luego que tengamos incluso empresas que han tenido, por ejemplo, algunas cotizadas en bolsa, una cierta crisis tanto de rentabilidad como en general del propio modelo de negocio, pues que están yendo a peor en los últimos días. O sea, es la peor mezcla que te puedes imaginar. Pues sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con Santa Cruz. Todos esos frentes abiertos son los que hay ahora mismo. Yo me estoy metiendo ahora, me suelo meter varias veces al día en la aplicación de red eléctrica, y en la parte de la generación me hace mucha gracia, porque hay que recordar que el día del apagón más del 70% era fotovoltaica, de la energía que estábamos produciendo en ese momento, y eólica. Pues cada vez que me meto no supera nunca el 70%. O sea, han cambiado el mix. Red Eléctrica ha intervenido, se ha puesto el cinturón, por así decirlo. La presidenta de Red Eléctrica dice que ellos en el MIS no intervienen, algo que es completamente falso. Por favor. Es que nos han mentido, nos van a mentir con lo que va a pasar y la versión, el relato que van a dar sobre el apagón, pero no puedes decir no sé lo que ha pasado y prometer que no va a volver a pasar, que eso es lo que ha hecho Beatriz Corredor sin saber lo que ha pasado, ya sabes que no va a pasar. Mandato de Sánchez. Y que vemos que desde este fatídico 28 de abril el mix energético ahora está apostando por la nuclear, se encomienda a la nuclear ha llegado pues muchos de estos días a superar el 20% de la energía. Antes del apagón no era así, volvemos a tirar de gas, nos gastamos más en esa economía, en esa energía, porque no nos fiamos de la renovable, porque la renovable genera inestabilidad en el sistema. O sea, ya están sucediéndose cambios. Ahora está el relato que nos van a contar. Si las eléctricas comulgan y hacen un fuente ovejuna todos a una y al final le echan la culpa solamente, Red Eléctrica ha planteado 3 puntos de España donde hubo una sobretensión. Ahora, ¿qué se debió esa sobretensión? ¿Qué tipo de energía? Que todo apunta a que fue la fotovoltaica. Y yo también tengo mis dudas, pero creo que a alguien le tienen que echar las culpas. Yo estoy con Santa Cruz, que como tantos temas que tiene entre manos el gobierno, va a dejar pasar los días, a ver si se pudre, y ya dentro de 2 meses la gente se va de vacaciones,
y luego vete a preguntar por las causas del apagón. La tuvieron a dar un Exacto. informe que no será vinculante y la culpa la tendremos entre todos, entre eléctricas, se estropeó esta estación, pero esta estación como se estropeó otra justo es lo que generó el apagón. Si se hubiese estropeado esta estación sola no nos hubiésemos ido al cero. Y chimpún. Y eso sí, Sánchez le habrá dicho ya a Agensen y a Corredor. Bueno, eso que os dije de que tenemos que ser los primeros del mundo en que todo renovable sí que España funciona y tal. De momento dejarlo, de momento apárcalo, no vaya a ser que tengamos otro apagón y entonces ya tenga que convocar elecciones y irme con el rabo entre las piernas, porque claro, ya me echan de, o sea, luego, ya es que me echan de España. No, es un problema muy serio, porque luego también ahí es donde se produce todo tipo de rumorología y de enredos, ¿no? Por ejemplo, el enredo de que hay que juntar al transportista del gas con el transportista eléctrico, o sea, hacer una fusión por la parte que le toca a red eléctrica de transporte y de Nagas. Luego, por ejemplo, nos encontramos con cosas como ahí vamos a lo mejor con 2 o 3 dimisiones y con eso ya se arregla el asunto, pero el drama brevísimamente, el drama de fondo que tiene esto es que también hace unos días tuvimos una caída de la red de telecomunicaciones, de la red fija. Es decir, que el tren cada 2x3 está dejando colgadas a miles de personas en diferentes puntos de España. La Seguridad Social y el SEPE. Es que nos hemos gastado la intemerata en los últimos años en consumo, no en inversión. No estamos invirtiendo un duro. Como bueno, un país pues bananero. Nos echa Chopin. Así que, Beatriz, muchas gracias. A vosotros. Que tengas un fin de semana. Javier, muchas gracias. Gracias a Naya Pertusa en la producción, a Víctor San Román, a los mandos técnicos, a los compañeros de Libertad Digital Televisión. Y les espero en todas las plataformas y, por supuesto, la semana que viene. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y también, por supuesto, les deseo un feliz fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.